14 y vamos a leer el verso 16 solamente. ¿Lo tienen por ahí ya? Dice la escritura: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una vez más lo leemos todos juntos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Oramos para que en esta tarde esta palabra se haga efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Creemos que la presencia del Señor está en este lugar y cada palabra que se predica, cada palabra que se habla va directo a nuestro espíritu, que necesita ser alimentado, que necesita ser de una manera reforzado para que podamos resistir en los días que han de venir y claro que en los días malos, ¿verdad? Actualmente nos ha tocado vivir en un mundo donde se están perdiendo los valores, los principios cristianos. No obstante, existen hogares que siguen inculcando a sus hijos, ¿verdad? El buen camino, la escritura, los buenos principios, los valores, pero siempre los hijos toman el camino que ellos deciden, ¿verdad? En una familia se educan los hijos y por lo regular, ¿verdad?, hay una ovejita negra. Entre todas las blancas bonitas hay una ovejita desobediente, que se descarría, que hace su voluntad, pero luego regresa. Y se le educó igual que a las demás ovejitas, ¿verdad que sí? Yo en mi casa, por ejemplo, somos 9 hermanos. De los 9 hermanos, uno decidió salirse de la familia, decidió separarse, decidió renunciar, ¿verdad?, a ser el hijo que mi papá tanto amaba, porque fue el número 5. Fuimos 4 mujeres y dijo mi papá: el quinto no es malo, el quinto es el bueno. Y salió el hombre, ¿verdad? Y era el niño de sus ojos de mi papá. Lo amaba con toda su alma y todo su corazón, pero un día se casó y decidió seguir lo que su esposa quería, a estar con la familia, y se separó y tenemos, yo creo que ya como 20 años que no sabemos de él. Vive en la misma ciudad, en Durango, pero no sabemos nada de él. Pero fue educado igual que nosotros. Y los demás hermanos, los 8 que estamos, bueno, 7, porque ya de los 9 que éramos ya nomás quedamos 7. Mi hermanito se fue con el Señor, pero de los que quedamos nos amamos tanto con todo el corazón, que nos cuidamos, que estamos nomás esperando qué necesita alguno de nosotros para poder ayudarle, para poder enseñarle, para poder darle, para poder hacer lo que sea para ayudarle, porque nos amamos. Porque es la educación que recibimos en casa del mismo papá, de la misma mamá y todos los hijos, pero hay quienes deciden agarrar su camino. Así en esta tarde la palabra que se va a predicar en este lugar es para todos, y ya usted decide si la toma, la deja, y si le sigue o se va por otro lado. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. El libro de Proverbios y Eclesiastés. El rey Salomón, si usted no sabe la historia, él fue el hijo del rey David. Cuando el rey David estaba a punto de morir, dejó a Salomón como su sucesor, pero tenía una escuela, tenía un ejemplo, una enseñanza que lo hizo que Dios lo mirara con agrado. Dice la escritura que David era el hombre conforme al corazón de Dios. No había un hombre en la tierra que no agradara a Dios de la manera que David lo hacía. Porque aunque fuera rey, que aunque fuera un personaje, él se quitaba sus vestiduras para adorar a Dios como él se lo indicaba y como él lo merecía. ¿Quién era Salomón? Durante 40 años Salomón fue el rey de Israel. Hubo paz, hubo unidad sobre todo su dominio, que era grandísimo. Al principio de su reinado, créanmelo que fue el punto más importante de un rey.
tomar esa gran decisión. Salomón amaba a Dios de Israel e hizo un convenio con él de que quería ser obediente todo el tiempo que él fuera rey. A Salomón se le prometió sabiduría, riqueza, honor y larga vida si él continuaba en actitud de obediencia ante el Señor. Y esa promesa se cumplió, ya que durante su vida Salomón llegó a ser conocido por su sabiduría. También adquirió gran riqueza y se dice que en toda la tierra no había ningún rey que pudiera compararse a él. Bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. Recibió honor, recibió bienes, recibió poder, recibió respeto entre todas las naciones. Todo fue suyo a causa del talento de la administración del más grande de sus reyes, que era hijo de un gran hombre, de un gran ser. Salomón sabía lo que era servir a Dios, porque lo había conocido a través de su padre. Él sabía cómo se tenía que rendir esa adoración a Dios. Él sabía cómo tenía que venir delante del rey, delante de Dios, y postrarse aunque él fuera el rey. De todos los hijos de David, Salomón fue el elegido. ¿Por qué? ¿Por qué si tenía más hijos? ¿Se ha dado usted cuenta por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios lo eligió a usted? Habiendo tantos hijos en su casa, el Señor se dignó a mirarle a usted, a lo mejor el más peor, como decimos, vea el peor, porque dígame, si no éramos los más buenos tampoco. Pero Dios se dignó a llamarnos para que nosotros manejemos su gloria, su palabra, su reino a través de nuestro buen testimonio. Y esto es bien importante, que conozcamos realmente quién era el rey Salomón. Dice la escritura en Crónicas, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. En el momento en que David dijo: tú eres mi sucesor, dice que él subió a donde estaba Dios, a donde estaba el arca, donde estaba el altar de bronce, donde estaba el tabernáculo de reunión. Ahí fue y se postró, y dice que ofreció 1000 holocaustos. Imagínese usted, una vaca, no, más bien era un buey, y luego otro buey, y luego otro, hasta llegar a 1000. Y aquella noche, dice la escritura, apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? ¿De qué manera podemos hacerlo? Para que Él venga y se nos manifieste y nos diga: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. 1000 holocaustos ofreció. ¿Y usted cree que fueron por los holocaustos? Jehová de los ejércitos conocía el corazón de Saúl desde el momento de ser engendrado, porque Él tiene memoria de nosotros. Desde antes que naciéramos, Él nos conoce por nombre. Y aquella noche se le apareció Dios a Salomón, y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón esto, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te querían hacer mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo,
sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría, ciencia te son dados. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este era el rey Salomón. Sabiduría y conocimiento le pidió al Señor para dirigir al pueblo. Y si usted lee todo el libro de Proverbios, usted va a encontrar sabiduría, 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 sabiduría. Y si usted lee el libro de Eclesiastés, va a encontrar sabiduría, sabiduría, sabiduría. ¿Por qué deja esto escrito el rey Salomón? Este versículo: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Qué tremenda palabra. Además, no solo es necio aquel que es ignorante y no sabe lo que es bueno, sino aquel que sabiendo lo que es bueno y no lo hace, a diferencia del hombre sabio que sabiendo lo que es correcto y actúa de tal forma. Es por eso que el hombre necio desechará la sabiduría y hará su propia voluntad. La humanidad entera, al desobedecer a Dios, al caer en pecado, fue en necedad. Dios nos libre de los necios, pero más nos libre de ser yo un necio. Porque los necios queremos estar en la verdad, en lo correcto, parados en el lugar donde nosotros decimos que eso es. Y esa necesidad nos puede llevar a perder lo que un día Dios nos ha prometido. El faraón recibió 10 plagas. Es increíble saber que el faraón, el rey de Egipto, tuvo que recibir 10 plagas para que el pueblo de Israel fue liberado. ¿Usted cree que el rey de Egipto era una persona ignorante? El rey de Egipto era una persona que sabía lo que quería. Sabía que teniendo a un pueblo sujeto, sometido por años y por años, iba a lograr lo que él quisiera. Él sabía que si dejaba ir ese pueblo, entonces su ejército, lo que él tenía de ejército, iban a tener que trabajar. Porque desde entonces sabemos que el pueblo de Israel nació con gracia. ¿Se acuerda lo que dice la escritura? Que cuando las hebreas iban a dar a luz, cuando llegaban aquellas parteras a atenderlas, ya ellas habían dado a luz, porque eran mujeres sanas, robustas. Eran mujeres que tenían algo diferente a las egipcias. Algo nos dio Dios diferente. Aún viendo con sus propios ojos y sintiendo en su propia carne cada una de las plagas, simplemente no aceptaba el gran poder de Dios, hasta el punto de tener que perder a su hijo como consecuencia de su necedad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo escribe el rey Salomón en el libro 1 de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Saúl lo dice de una manera firme y clara, porque él entendió que si él no estaba delante de Dios en conocimiento, en sabiduría, en ciencia, recibiendo las instrucciones para que dirigiera a su pueblo, no la iba a hacer. Necesitaba el favor de Dios. Por eso es que Salomón le recuerda a Dios, no porque se le haya olvidado. Salomón le recuerda y le dice: así como tuviste misericordia con mi padre, tenla también conmigo, porque la voy a necesitar. Pero algo más. ¿Qué necesitaba un rey para ser el mejor de todos los reyes de la tierra? Cuando era un elegido de Dios, solamente levantarse como rey.
solamente pararse como rey y todos los pueblos le iban a servir. Pero él decidió lo mejor de lo mejor: hablar con Dios y decirle: si tú no estás conmigo, yo no voy. Si tú no me diriges, yo no hablo. Si tú no me dices qué hacer, yo no camino. Si tú no me dices de qué manera dirigirme, yo no lo voy a hacer. Sabiduría y conocimiento. ¿Cuánta falta nos hace esto a nosotros, sí o no? Sabiduría y conocimiento. Si nosotros tuviéramos eso de parte de Dios, que nosotros se lo pidiéramos y clamáramos, ¿cuántos errores nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas consecuencias nos hubiéramos evitado desde que nosotros conocimos del Señor? El faraón tuvo que ver muerto a su hijo y aún así dudaba de dejar libre al pueblo de Dios. Faraón sabía lo que quería, sabía lo que necesitaba. La Biblia nos dice que el corazón de Faraón era endurecido. ¿Qué podría pasar por la mente al no reconocer que simplemente no podía hacer nada para detener el poder de Dios? Nos dice que el hombre sabio se aparta del mal, a diferencia del hombre necio, que es arrogante y descuidado. ¿Cuánta sabiduría necesitamos en este tiempo para dirigirnos delante de Dios? Cada día nosotros vemos cómo el mundo se está destruyendo, pero no se está destruyendo solo la humanidad, nosotros estamos destruyendo todo. Ya no tenemos un lugar limpio, un aire limpio para vivir, porque nosotros nos hemos encargado de destruirlo, porque nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, porque nos dejamos guiar por lo que está diciendo el mundo, no por lo que la Escritura nos está hablando. Yo diariamente estoy viendo mensajes y mensajes y mensajes de personas que están asustando a la gente de la vacuna. Ya hasta se pegan un tenedor, una cuchara, que al rato les van a poner saldo porque ya les pusieron un chip. O sea, tantas cosas que están escribiendo que ni cuenta se van a dar cuando venga verdaderamente la marca. Cuando la marca venga, cuando sean sellados, es porque sus hijos ya van a haber sido levantados. No hay que ser ignorantes de la palabra. Diariamente se ven mensajes asustando para que no se pongan esa vacuna. Nosotros fuimos dirigidos por Dios. Nosotros le pedimos la dirección a Dios, y todavía uno de nuestros hijos, el licenciado, que es el que más investiga, y nos decía: hay que orar más para que el Señor nos indique si nos vacunamos o no nos vacunamos. Y ya toda la familia estamos vacunados. Gracias a Dios que nuestro hijo Sergio se vacunó a tiempo, porque si no se hubiera vacunado, yo creo que hubiera sido más difícil su situación que está viviendo aún con este virus. Es necesario que cuando nosotros queramos tomar una decisión, nos paremos delante del Padre y hablemos con Él. Pero qué ocurrencia la de nosotros de ir a buscar el consejo del amigo, del compadre, de la tía, de la mamá, de todo mundo, menos de Dios, donde vamos a encontrar la sabiduría para que nos dirija como debe de dirigirnos. La necedad nos va a llevar al fracaso definitivamente. Definimos la palabra necio con su antónimo, que la palabra opuesta quiere decir sabio. O eres necio o eres sabio. ¿De qué lado quieres estar? Cuando hablamos de sabiduría, no hablamos simplemente de la inteligencia o del conocimiento de alguna cosa. Va más allá de eso. La sabiduría incluye el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y nos lleva a la elección y a la aplicación de lo correcto delante de Dios. Oiga, ¿no le ha pasado que a veces usted se ha frustrado? Yo me frustro muy seguido con esos exámenes que ponen, que son, ¿cómo se llaman? Capciosos.
que no le doy ni a uno. Y te ponen la respuesta, pero ahí tienes tú que decidir, ¿verdad? Y son preguntas bien capciosas, o sea, olvídese que está la respuesta tan clara, pero aún siempre me equivoco. Y me frustro porque digo, Señor, ¿por qué no soy más inteligente? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy tan burra, Dios mío? ¿Por qué no entiendo? Porque muchas veces queremos esa inteligencia del mundo. Pero cuando tenemos la inteligencia que viene de parte de Dios, entonces nosotros vamos a poder discernir lo bueno de lo malo. Y el discernimiento es lo mejor que podemos tener. Por eso el rey Salomón decidió. Él sabía que si en ese momento no se agarraba de Dios, si en ese momento no subía al lugar alto, si en ese momento no subía hasta ahí donde estaba la presencia de Dios y lo adoraba y le hablaba con su corazón, no iba a haber una respuesta delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Que enterneció a Dios, que lo enamoró, que captó su presencia totalmente, que le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Qué tremendo, ¿verdad? Un corazón que sabe lo que es adorar a Dios. Y en este tiempo no podemos hacer lo que en aquellos tiempos: traer holocaustos, traer becerros, traer bueyes, traer palomas, traer ovejas. No podemos hacer ya eso porque ya estamos viviendo otro tiempo. Pero ¿sabe qué? Tenemos nuestro corazón, tenemos nuestras intenciones, tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestras emociones, que nosotros tenemos que venir delante de Dios y pedirle sabiduría para gobernar aquello, para que nos dirija por el bien y no por el mal. Porque en serio que estamos viviendo ese tiempo donde los valores y los principios se están terminando. Ya no vemos de verdad que los hijos respeten a los padres como en aquellos tiempos, donde llegábamos y besábamos al abuelo, a la abuela, ¿verdad? Nos sentábamos ahí con todo respeto y platicábamos y escuchábamos sus historias, que a veces eran las mismas, repetitivas. Y ahora a los abuelos nos tratan como quieren, ¿verdad? Porque ya no hay eso que se inculque, ya no hay ese ejemplo que venga arrastrando a sus generaciones. Qué impresionante cómo el rey Salomón sabía perfectamente todo lo que su padre había hecho, porque en el momento de presentarse delante de Dios sabía cómo hacerlo. Qué impresionante es que entendió en qué momento y en qué lugar tenía que subir a adorar a Dios. Ya era un rey y en ningún momento se le subió el ego y dijo: pues ahora sí, todo mundo me va a obedecer. Tenemos que entender que la gran diferencia puede existir aún en nuestros niños. Aquellos niños que han sido instruidos con la palabra, con las enseñanzas de la Escritura, los que han sido instruidos a través de la Biblia, que tienden a ser más sobresalientes, a tener mejores habilidades y un mejor desarrollo físico y mental en contraste de otros niños. Yo a veces me pregunto, de verdad, le digo al Señor, qué privilegiada de que me hayas escogido a mí, y qué privilegio de que yo he conocido cosas inimaginables, increíbles. Qué increíble que yo pueda entrar a la Biblia y que me ponga y a veces me meto en el papel de los personajes. Por ejemplo, la esposa de Moisés. Yo me la imagino a esa mujer tan hermosa, aunque era de un color oscuro, no puedo decir de otra cosa, ¿verdad? Y como ella impresionantemente decía: no es que sea morena, es que el sol me miró. Y yo me la imagino a esa mujer hablando sabiduría,
la esposa de ese gran líder. Oiga, yo me imagino a esa mujer, Débora, parada ahí bajo esa palmera, gobernando como una juez, diciéndole a Dios: si tú no estás conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo a esa batalla, yo no voy. Yo me imagino, y sueño yo con eso, de un día conocer al profeta de fuego, a Elías, ese gran personaje que hizo llover fuego del cielo, a ese gran personaje que lo seguía un siervo para todas partes, que ni dormía, me imagino, porque quería la unción que traía el profeta. Y yo me imagino a Eliseo cuando Elías fue ascendido. Me imagino a Eliseo espantado, muerto de miedo, pero al mismo tiempo alegre, porque había recibido el manto, la doble unción que tenía el profeta Elías. Yo me lo imagino. Cuando veo esos personajes, me llama la atención decir: Señor, ¿y qué podrá decir la gente que vengan detrás de nosotros? Y allá, miles de años más adelante, dirán que fuimos siervos, de esos siervos fieles, verdaderos, o dirán que éramos siervos de esos de Mickey Mouse, de mentiritas. En el libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 23, dice que una de las consecuencias del razonamiento del necio es que producen altercados, probablemente porque no son capaces de aceptar o escuchar las opiniones de otros, e imponen sus ideas como las únicas que tienen razón. Una de las consecuencias del razonamiento del necio es que produce pleito. Usted déjese enseñar como un niño. Usted haga de cuenta que no sabe nada, aunque usted ya haya leído todo el libro de Génesis y el pastor lo vuelve a predicar, usted haga de cuenta que es la primera vez que lo va a escuchar. No se haga sabio en su propia sabiduría. Usted hágase como que quiere aprender y recibir, porque realmente las consecuencias de un necio es que nadie quiera estar con él. En Romanos 1, 22 y 23 también nos dice que la necedad del hombre lo desvía de la adoración al verdadero Dios, creador, hacia la adoración a ídolos y cosas creadas. O sea que la necedad del hombre se desvía a lo creado, a adorar a lo que Dios creó. Qué irracional, ¿no? Qué mal estamos, de verdad. Nos conformamos con las bendiciones que hay aquí en la tierra y no queremos llegar más allá a conocer al Dios que está haciendo todo lo que nosotros tenemos. Si tan solo razonáramos de acuerdo a la palabra y no al razonamiento de la necedad, nosotros podemos hacer grandes cosas. Proverbios 1, 28 al 33 dice: cuando el necio, ¿saben qué? Pongan esta palabra ahí en la pantalla. Proverbios 1, 28, porque esta está fuerte. Esta sí nos va a pegar en lo más profundo. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El que sigue dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Salomón hablando.
cuando el necio desee buscar a Dios, no lo encontrará. Pues Dios no le responderá, ya que se apartaron del conocimiento de Dios. Yo una vez escribí este versículo hace ya mucho tiempo, lo compartí en un post de donde dice el verso 28, que es el más tremendo, el 28. Cuando el necio desee buscar a Dios, no lo encontrará. Y me decía una persona, dice, a ver, en el 28 póngame por favor. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y me dijeron que yo estaba inventando ese versículo. Usted lo está inventando. Le dije, te lo puedo leer en todas las versiones que tú quieras. Lo dice de diferente manera, pero dice que cuando el necio desee buscar a Dios, no lo encontrará. Pero qué necesidad de que lleguemos a ese punto. Qué necesidad de que lleguemos a esa situación donde clamemos y clamemos y clamemos y Dios no nos escuche. Cuando tenemos toda la oportunidad en este tiempo de venir a Él y Él nos responderá, de venir ante su presencia, de hablarle, de mostrar nuestro corazón, de que Él pueda ser de una manera conmovido por nuestra oración. Qué tremendo, ¿verdad? Que te diga, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Recuerdo que hace muchos años, ya algunos 10 o no sé cuántos años, tuvimos un evento. Y fue un evento, creo que fue un evento, no sé, de mujer, no me acuerdo, fue un evento. Pero al final había una mujer que era una profeta y me habló y me dijo, vea, que pasara, que quería orar por mí. Y en ese momento me dijo esas palabras. El Señor dijo que pidas lo que quieras, que Él te lo dará. Y no supe qué pedirle. No supe qué pedirle. Y los muchachos me decían, mamá, pues le hubiera pedido una casa, le hubiera pedido. No supe en ese momento qué pedirle, porque fue tanto lo que Él quebrantó mi corazón, que dije, pues, ¿para qué le pido? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Qué tremendo es Dios. Debemos refugiarnos diariamente en su palabra. Solo así obtendremos la sabiduría celestial, no sabiduría demoníaca, porque esa existe. Esa sabiduría que te hace razonar, que es lo que estamos hablando, que es lo que hace que te pongas necio, ¿verdad? ¿Cuántos decimos a los niños cuando están a llorar y llorar y llorar, que se ponen bien necios? Tiene puro sueño, ya duérmanlo. Así a veces estamos nosotros delante de Dios, necios. Y a veces el Señor nos tiene que mandar a dormir, ¿verdad? Qué tremendo que diga, Ángel, llévate y duérmelo, es puro sueño lo que trae esto. Debemos refugiarnos a diario en la palabra de Dios. Solo así obtendremos esa sabiduría. No obstante, esto no implica que debemos enaltecernos como los necios. Por el contrario, al estudiar la palabra encontramos que debemos ser humildes y servir a otros así como Cristo lo hizo. Solo estudiando la palabra vamos a aprender a responder de la mejor forma a las circunstancias que nos presenta la vida. No seamos necios y aceptemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos de necios y necios y necios y necios, un día nos vamos a morir. ¿Y sabe qué? Van a disfrutar mucha gente nuestra muerte. Los únicos que van a estar felices, ¿verdad? Más que felices, contentos de que ya estemos muertos, van a ser los gusanos que se han de comer esta carne. Esos van a disfrutar nuestra muerte, porque de verdad la necedad nos lleva a eso, a una muerte segura. Y no nada más a una muerte espiritual, porque la muerte espiritual es una muerte eterna, sino que también nos puede llevar a una muerte física, porque a través de tanta necedad que tenemos nosotros, podemos traer enfermedades a nosotros mismos: amargura, depresión, soledad, egoísmo, avaricia,
tantas cosas que podemos atraer cuando nosotros entramos en esa necedad. Por eso es importante reconocer en este momento qué enseñanza hemos estado recibiendo, cómo vamos caminando. Realmente esa enseñanza nos está instruyendo y nos está dirigiendo a los pies de Cristo. Realmente la enseñanza que hemos estado recibiendo desde que nos convertimos al Señor nos ha hecho ser mejores personas. Porque yo creo que todo tiene que cambiar, tanto lo de adentro como lo de afuera. Porque muchos decimos, ¿verdad? No me veas a mí, ve a Dios. Pues sí, te está viendo a ti que según tienes a Dios. Y luego, y entonces, pues oye, ¿qué está pasando? Tenemos que ser claros. Es una tristeza ver personas adultas que conocen lo bueno y lo malo, de repente aventar bolsas de basura en la carretera. Allá por mi casa, si viera cuánta gente baja tanta cosa de sus vehículos, y pienso yo, no les dará vergüenza, y los estoy viendo. Digo, no les dará vergüenza que ellos son parte de la contaminación del planeta, que gracias a ellos nuestro mundo se está terminando, que gracias a ellos la contaminación nos está alcanzando y cada día nuestro aire es más malo. Y toda esa basura que tiran cuando las lluvias vienen, arrastra toda esa basura. ¿Y a dónde lleva esa basura? Primero, a las alcantarillas y a los drenajes. Se tapan, nos inundamos. Y después de que nos inundamos, que destapan todos esos drenajes, ¿a dónde va a dar toda esa agua sucia llena de basura? Al río. ¿De dónde tomamos agua nosotros? Nos estamos matando nosotros mismos. Y así estamos con nuestro espíritu. Así estamos con la palabra de Dios. Si nosotros estamos recibiendo palabra buena, efectiva, palabra que esté transformando nuestra vida, ¿por qué no estamos cambiando y por qué no estamos siendo mejores personas? ¿Por qué seguimos sacando la carne por delante? ¿Por qué seguimos contestando? ¿Por qué seguimos hablando, murmurando? Fíjese, dice la palabra de Dios ahí cuando Salomón fue ya allí al lugar santo y que fue bendecido por Dios. Dice que la gente, las naciones empezaron a traer dinero. Dice, como piedras empezaron a juntarse. Montones, montones, montones. Dinero. De todo, perfumes, telas. Todo le traían, todo le traían. Pero él no pidió nada. ¿Por qué le estaban dando? Porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que te enriquece. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar todas las bendiciones que el Padre nos quiera dar. Por eso tenemos que hacer ese llamado a traer nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué el faraón se endureció? ¿Por qué es que no aceptó que Dios era más grande que él? ¿Por qué Faraón peleó contra Dios? ¿Por qué se enfrentó contra el Dios vivo sabiendo perfectamente quién era Dios? Porque lo conocía a través de los israelitas. Su corazón estaba duro y no entendía razones, porque la necedad entró en él. El mismo Satanás vino a tomar posesión de él. Y no seamos como él. No endurezcamos nuestro corazón. Al contrario, que nuestro corazón con la palabra cada día se ablande y nosotros podamos recibir la enseñanza. Mire, David abrió camino. David fue el que empezó a caminar en rectitud delante de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿quién era David? Fíjese, la abuela de David era una prostituta. La abuela de David. O sea, ¿qué
¿Qué le esperaba al rey David? Pero esa prostituta cambió la historia del pueblo de Dios. Y ese David vino a tomar el lugar de ese adorador de los cuales Dios en este tiempo quiere. Porque cuántas veces no nos ha dicho el Señor: yo extraño a mi siervo David, cómo me adoraba, cómo me alababa, cómo me exaltaba, cómo me rendía adoración, cómo se postraba delante de mí. Extraño esas alabanzas, extraño esa música que salía de su corazón. Extraño esos tiempos donde David gritaba, clamaba al Dios vivo y le decía a su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Y yo le aseguro que Salomón escuchó todas esas historias de su padre. Traía toda esa enseñanza, traía toda esa herencia. Era una generación que venía atrás de David. Y yo le pregunto: ¿dónde está su generación? ¿Qué le está enseñando a su generación? Le está enseñando a adorar a Dios, depender totalmente de Dios, darle todo su corazón a Dios. Porque cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, no nos quedamos con nada. No, Señor, hoy mis sentimientos no te los doy. No, Señor, hoy este odio no te lo doy hasta mañana. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, le entregamos todo lo que somos. Todo, no nos quedamos con nada. Y ahí es cuando Dios viene y obra en nuestras vidas. Viene y nos responde y nos enseña un cántico nuevo que muchos de nosotros quizás ya lo olvidamos. Muchos de nosotros ya no nos acordamos cuando por primera vez escuchamos la voz de Dios hablar a nuestro corazón. Y cuando vino y nos enamoró, nos abrazó y nos dijo: yo no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de nada. Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, ahora eres una criatura nueva. Eso somos en Cristo. Y eso tenemos que enseñarle a nuestras generaciones. Eso tienen que ver nuestros hijos y nuestros nietos. Que no haya un espíritu de rebeldía, que no haya un espíritu de oposición a las cosas de Dios, que no haya una avaricia. Porque cuando nosotros hacemos todas esas cosas, de verdad estamos trayendo una grave consecuencia. Les decía yo en el programa del cafecito una palabra que está, no recuerdo, es Jeremías, que dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos salieron con los dientes destemplados. Qué curioso, ¿no? Que los hijos vienen a sufrir las consecuencias. Pues mire, a Salomón, las consecuencias de un padre que amaba a Dios. Mire todo lo que Dios le honró. Él solamente pidió sabiduría y ciencia, y dice que Dios le llenó de riqueza, de honra, de honor, de favor. Y dice que todas las naciones venían a conocerlo. ¿Se acuerda de la reina de Sabá, que vino a conocer el reino y que no podía entender por qué Salomón hablaba con tanta perfección? No entendía por qué Salomón tenía tantas cosas, tantos tesoros. No entendía si era el hombre más humilde de la tierra. Así debe de ser. Un hijo de Dios debe de dar lo que tiene. Debe de dar lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Si tiene a Cristo, hay amor, hay paciencia, hay sabiduría, hay conocimiento, hay discernimiento del bien y del mal. Por eso tenemos que ser prudentes. Por eso tenemos que tomar hoy la palabra, tomar hoy el consejo de Dios. Porque verdaderamente cuando nosotros escuchamos estas palabras salir de la boca de un hombre, de verdad que te estremecen. Hablaba Salomón y decía: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa todas las piedras preciosas. Salomón hablando. Sabiduría, conocimiento, revelación. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este día? ¿De verdad estamos amando, sirviendo a Dios, o lo estamos haciendo a nuestra manera? Cuando nosotros obedecemos y lo hacemos de acuerdo a la manera de Dios, nosotros vamos a encontrar todos los beneficios, y las consecuencias van a ser buenas, agradables y perfectas bajo la voluntad de Dios. Póngase de pie en esta tarde, en esta noche. En la palabra de Dios es donde vamos a encontrar la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo. Pero si no la leemos, entonces no vamos a obtener nada. Cuando usted esté leyendo su Biblia, métase en el personaje. Métase como que anda ahí peleando, como que anda ahí en el asunto. Y va a ver que se va a emocionar tanto que no va a parar de leer hasta que termine la historia. Y por lo regular, todas las historias tienen un final feliz. Cuando nosotros nos metemos a leer la palabra de Dios, vamos a encontrar los tesoros ocultos. Por eso dice la Escritura, la palabra es tan perfecta. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Hoy en esta noche yo quiero pedirles, si están dispuestos a hacerlo, solamente levante sus manos. ¿Usted quiere verdaderamente agradar a Dios? Rendir su corazón a Dios para que Él le dé ese regalo precioso de la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento. Entréguele su corazón. Entréguele su corazón. Dirá usted, pero es que mi corazón hoy está todo amolado, está todo resentido, es más, le falta un pedazo. No me importa. Dios, cuando venimos a su taller, es tan perfecto nuestro Dios que viene y nos repara aunque estemos hechos 1000 pedazos. Levante sus manos y dígale, Padre, en esta noche yo quiero tener ese encuentro personal contigo. No solo deseo conocerte, sino también deseo vivir lo que tú me estás enseñando en la palabra. Señor, no queremos ser como el faraón, necios. No queremos recibir ninguna plaga en nuestra morada, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, Señor. Porque en tu palabra tú has prometido que nos guardarás del día del mal, Señor. Por ello queremos rendir en esta hora nuestro corazón delante de ti, como lo hizo el rey Salomón, que fue y se postró delante de ti, Señor. Guardó silencio, esperando que tú lo amaras, lo abrazaras, Señor, y tú le dieras esa porción que él necesitaba, ese conocimiento y esa sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Y se lo diste, y no te bastó eso, sino que lo llenaste, Señor, de todas aquellas cosas que levantarían su nombre. Porque dice la Escritura que hasta el día de hoy no hay un hombre que lo haya superado en conocimiento, en sabiduría, en riqueza, en honor, porque Él estaba en perfección delante de ti. Padre, nos rendimos delante de tu presencia en esta noche. Venimos, Señor, a decirte, Señor, que no sabemos nada, no entendemos nada, no conocemos nada, pero queremos que tú nos llenes de tu conocimiento y de tu sabiduría. Porque cada vez que leemos tu palabra nos damos cuenta que sabemos menos. Porque cada vez, Señor, que traes el mensaje de tu palabra, Señor, nuevas cosas vienen a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y hoy queremos llenarnos, Señor, de ti, Padre. Porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso.
Eres un Dios que ahora no quiere sacrificios, ahora no quieres holocaustos, ahora solamente quieres nuestro corazón, nuestra obediencia. Por eso hoy nos rendimos ante ti, Jehová.